Ahí Hola, Luis. estamos. Ya está. Bueno, la idea era comentar algunas cosas relacionadas entre esta pandemia del COVID y algunos aspectos reumatológicos, digamos, ¿no? Eh, lo primero que quería comentar como cosa básica es que algunas cuestiones fisiopatogénicas del COVID tienen alguna relación, por lo menos con algunas enfermedades inflamatorias crónicas que vemos nosotros. Por ejemplo, la acción de las citoquinas inflamatorias, esto que se llamó y se discute, pero que evidentemente participa, que es la tormenta de citoquinas, la activación de macrófagos, e inclusive eventos trombóticos con presencia, en algunos casos del COVID, de anticuerpo anticardiolipina. Es decir, ese nexo fisiopatogénico, sobre todo por la participación de las interleuquinas. Hay algunas, como la interleuquina 6, que es una interleuquina que está muy presente en las enfermedades reumatológicas, sobre todo en artritis reumatoidea. La interleuquina 18, que también está muy presente en el líquido sinovial en la artritis reumatoidea. Interleuquina 1, interferón gamma. Bueno, en realidad hay una lista larga de interleuquinas. Pero el tema es que estas mismas son las que participan en la fisiopatogenia, por lo menos de el COVID complicado, claramente, ¿no? Entonces empezaron a salir un montón de publicaciones en los últimos tiempos de el rol del reumatólogo en la pandemia desde el punto de vista de la terapéutica, de las drogas que se usan en reumatologías y que podrían tener utilidad en COVID. Por ejemplo, tocilizumab, hidroxicloroquina y otras más que ahora las vamos a ver. Entonces, la idea mía es comentar algunas cosas de estas drogas que se están usando, que se han usado, mejor dicho, y después dar algunas pautas generales del rol nuestro en esta pandemia. La hidroxicloroquina es quizás la que más estuvo en el tapete, sobre todo por la actitud tomada por algunos gobernantes impresentables a mi modo de ver, y también porque fue una de las primeras que se empezó a estudiar. La hidroxicloroquina en reumatología es muy importante, tiene múltiples acciones. Ya le mencioné algunas cosas que se saben: actúa en la presentación de antígenos, tiene efectos sobre el pH intracelular, y esto es importante porque tiene que ver con la endocitosis y en el caso de su efecto teórico en COVID, es uno de los mecanismos de acción. La hidroxicloroquina es inhibidor de interleuquina 1-16, tiene efectos inhibitorios sobre linfocitos T, disminuye la producción de anticuerpos de linfocitos B, tiene efectos sobre las plaquetas, sobre la agregación plaquetaria, disminuye la quimiotaxis, tiene efecto antiinflamatorio, y podría seguir mucho más porque en realidad cada congreso que vamos aparece una nueva acción de la hidroxicloroquina, y esto viene ocurriendo en los últimos años. Lo cierto es que nosotros lo usamos mucho en varias enfermedades, fundamentalmente en lupus, donde todos nuestros pacientes están medicados con hidroxicloroquina, y en Sjögren, donde es claramente la droga de elección. En determinadas situaciones también usamos en otras patologías. El mecanismo de endocitosis del virus es el que inhibiría la hidroxicloroquina, y por eso la utilidad, y por eso es que se empezó a usar en esta pandemia. En realidad tendría una triple acción, que es inhibir la unión del virus con el receptor de enzima convertidora, inhibir la endocitosis intracelular y disminuir la liberación de citoquinas. Si uno mira esto, uno dice, este es el medicamento perfecto para tratar el COVID, porque está actuando a nivel de 3 lugares, y eso fue lo que hizo que al principio empezaran a aparecer artículos por todos lados apoyando el uso de la hidroxicloroquina. Este es de One, que es uno de los primeros de 100 pacientes, donde decía que la hidroxicloroquina disminuía la gravedad y la duración de la neumonía. Un estudio bastante importante en Francia, que es el Marseille, que tiene 3 partes, sí, son 3 partes, 1, 2 y 3, que es
la hidroxicloroquina con acitromicina, que ellos concluían en que disminuía la gravedad, la evolución grave del COVID, inclusive plantearon que no había ninguna toxicidad cardíaca en estos pacientes. Hubo otros estudios como este que se compara con lopinavir, ritonavir, que son los retrovirales, tengo entendido, donde también marcaban una mejoría. Ese es un estudio chino. Entonces al principio parecía que la hidroxicloroquina podría ser de mucha utilidad, pero se empezó a hablar de la seguridad de la hidroxicloroquina, y ahí empezaron a cambiar las cosas. La hidroxicloroquina es bastante segura, tiene como efecto gastrointestinal es muy poco, tiene un efecto sobre la retina, puede producir daños retinianos irreversibles, pero eso depende mucho de la dosis y del tiempo de utilización. Nosotros somos muy cuidadosos con eso, mandando periódicamente a los pacientes al oftalmólogo. Pero el otro tema es el trastorno cardíaco. En realidad lo que puede hacer fundamentalmente es producir un bloqueo auriculoventricular. Entonces en los pacientes que están beta bloqueados o que tienen enfermedad cardíaca, el riesgo de una complicación por el uso de hidroxicloroquina es claro. Depende también mucho de la dosis, porque se considera una dosis con toxicidad 5 miligramos por kilo día. Pero fíjense en que eso sería para una paciente de 70 kilos un comprimido y medio por día. Habitualmente nosotros usamos 1 o 2 comprimidos por día. O sea que estamos usando dosis cerca del nivel de toxicidad. Y entonces empezaron a aparecer estudios negativos. Este es un estudio hecho también en Francia, donde combinando hidroxicloroquina y acitromicina, donde empezaron a señalar efectos adversos, sobre todo cardíacos. Este es un estudio chino, este es un estudio en el Mayo Clinic, este es un estudio de Estados Unidos, en veteranos de guerra. Siempre me llama la atención en Estados Unidos porque pareciera que todos son veteranos de guerra, porque todos los estudios tienen veteranos de guerra. Lo cierto es que la hidroxicloroquina empezó a caer, como quien dice, en desgracia. Y es publicado el 8 de mayo, es un estudio hecho en un centro de Nueva York, que era, digamos, el lugar quizás donde más se estaba usando. Lo que hicieron es dar hidroxicloroquina, iniciando con dosis de 600 miligramos y después continuar con dosis de 400 miligramos, y ver si podía modificar la evolución de la enfermedad en cuanto a ingreso a respirador o insuficiencia respiratoria o muerte. Las conclusiones es que el uso de la hidroxicloroquina no modifica la evolución de la enfermedad ni a favor ni en contra. En otras palabras, que es lo mismo darlo que no darlo. Pero ayer, The Lancet, que es una de las publicaciones científicas más importantes, publica esto, que es multicéntrico, y es comparando estudios de hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina y con macrólidos, con el antibiótico. Concluyen en que no es útil, pero lo más importante es que concluyen que los pacientes con hidroxicloroquina y macrólido tienen un aumento de efectos adversos cardíacos por arritmia ventricular. Así que yo creo que este artículo que salió ayer, publicado en The Lancet, es que la patada final a la hidroxicloroquina para uso en COVID. ¿Va bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, sigo entonces. También se habló de la utilidad de los antiinflamatorios no esteroideos. En realidad se planteó que podía ser útil, sobre todo al principio, pero bueno, hay varias cosas. Este es un estudio hecho por el Instituto de Salud, donde concluyó que el antiinflamatorio no es útil y hasta es perjudicial, sobre todo porque puede tapar de alguna manera los síntomas guías, y entonces la recomendación de usar antiinflamatorio no va. La vitamina D es una de las BD de los últimos tiempos dentro de la reumatología. Vitamina D sintetizada en la piel por acción de los rayos ultravioleta, con 2 pasos de hidroxilación en hígado y en
y en riñón mediado por una enzima que es esta que les estoy mostrando ahí, CYP27B1. Groseramente, los efectos de la vitamina D son a nivel del hueso, absorción de calcio, está perfectamente demostrado, es así, y también pareciera que tiene un efecto en la disminución del turnover o remodelación ósea. Tiene algún efecto como inmunomodulador en la respuesta inmune, se considera un factor protector de riesgo para enfermedades cardiovasculares, y hay una alta concentración de esta enzima en el epitelio pulmonar, que es uno digamos, de las cosas que se planteó como de utilidad en esta enfermedad. Pero en reumatología la vitamina D se le está dando importancia, se mide y demás. Quizás de los últimos tiempos es esto, el rol que tiene la vitamina D en algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus. Pareciera que algún papel fisiopatogénico tiene. Dicen algunos que disminuye la producción de anticuerpos, y específicamente anticuerpos anti-DNA. Igual me parece que no es para volvernos locos. Yo tengo la impresión de que también parte de toda esta gran movida de la vitamina D en los últimos tiempos tiene un fondo de la industria que está empujando fuertemente. Esa es la impresión que tengo personalmente, sin quitarle la importancia que tiene la vitamina D. Y con respecto a COVID, en realidad, con respecto a COVID, en realidad, lo que se publicó en algún momento, que es este informe del 1 de mayo, es que las muertes de COVID se relacionaban con deficiencia de la vitamina D. Y esto se estudió porque había un estudio previo chino que decía que los pacientes con vitamina D estaban protegidos de menor severidad en procesos como la gripe de influenza o la tuberculosis. Pero esto es una prueba estadística, digamos, una relación entre medir vitamina D y gravedad de COVID, que está muy sesgado para poder decir si realmente esto es útil o no en el tratamiento. De hecho, como dice acá, el grupo de población más vulnerable para COVID es el mismo que tiene gran deficiencia de vitamina D. Imaginen el nivel de vitamina D que puede tener este pobrecito viejito, y es el grupo más vulnerable. Así que la información está sesgada y no tiene peso. Con respecto a los biológicos, también se usaron los biológicos. El primero que se usó fue el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 16. Recuerden que al principio mencioné que juega un rol muy importante en la artritis reumatoidea. Un estudio chino, el uso se basó en un estudio chino previo de la pandemia, en 66 pacientes con tumores hematológicos que habían hecho un síndrome de liberación de citoquinas, y que refirieron buena respuesta al uso de este biológico que es el tocilizumab. En el COVID se usaron, usando 3 dosis en total, y fue, digamos, autorizado por la Comisión China de Salud y las guías italianas, que fueron los 2 lugares donde se usó, y expresaron al principio reportes de mejoría. Pero se empezó a ver de que el estudio tenía muchas limitaciones, porque no había grupo control, porque estaba muy sesgado por los diferentes usos de esteroides en algunos pacientes, y las conclusiones de efectividad no eran tan concretas. Por lo tanto, el biológico quedó afuera. También se probó con anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1. La interleuquina 1 se libera cuando hay infección o daño celular, es proinflamatoria. No se llegó a ninguna conclusión, se usó muy poco, y lo que se usó un poquito más son lo que se llaman las pequeñas moléculas. 2 palabras sobre las pequeñas moléculas que se están usando muchísimo en reumatología, sobre todo en artritis reumatoidea, artritis psoriásica y desde hace pocos días en colitis ulcerosas también. Estos son proteínas, de hecho el medicamento es vía oral, pero son proteínas intracelulares que inhiben lo que se llama una cadena de señalización, que es lo que lleva la información de la membrana celular al núcleo para que el núcleo tenga la respuesta génica y libere citoquinas o lo que sea. Estos
esta señalización se hace a través de esto que se llaman JAK o llanosquinasa. Estos medicamentos inhiben la llanosquinasa y eso tiene un efecto muy bueno, sobre todo en artritis reumatoidea, donde les puedo asegurar que es muy efectiva. En COVID se probó y directamente no dio resultado. Por lo tanto, los biológicos en COVID no van. Dos palabras de Kawasaki. Kawasaki es una vasculitis que afecta a niños menores de 5 años. Es bastante frecuente en la zona de Japón, donde está descrita y están los mayores casos, de una mortalidad del 1%. Básicamente las toxinas, bacterias y procesos virales provocan alteración en células endoteliales a través de expresión génica por el antígeno histocompatibilidad, que traen como consecuencia la liberación de la famosa citoquina y daño arterial, fundamentalmente en arterias coronarias, con formación de aneurisma y lesiones cardíacas. Es una enfermedad seria. Un montón de estudios serios mostraron de que sí, de que realmente el Kawasaki puede ser una complicación de COVID. Este es un estudio de Filadelfia, este es un estudio hecho en 3 universidades muy importantes, que es Mount Sinai, Palo Alto y Johns Hopkins. Bueno, en realidad yo puse acá 4, pero hay un montón donde uno dice, esto es serio, hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, en las últimas 48 horas hubo alguna información sobre un síndrome símil Kawasaki, pero no en niños, sino en adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, digamos, no es para asustarse, pero es para tenerlo en cuenta y es real, tiene información seria que lo avala. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista, digamos, reumatológico con nuestros pacientes? Hay cosas publicadas de lugares confiables, esto es del Instituto de Salud, hay guías de esta revista que se llama Journal Rheumatology, que es quizás una de las más importantes en esta especialidad. Hay guías expresadas por EULAR, que es la Liga Europea de Reumatología, que es muy importante sus opiniones, y también algunas guías de la Sociedad Argentina de Reumatología. Esto fue publicado hace 2 o 3 días nada más, es un estudio transversal, es una encuesta hecha en Alemania, es una encuesta tratando de saber si los pacientes con enfermedades reumáticas medicados con drogas modificadoras o biológicos habían continuado o no su tratamiento en medio de la pandemia. El 90% quizás no se ve bien, pero lo que dice es que el 90% de los pacientes contestaron que sí, que habían continuado con el tratamiento. Solamente un 10% no lo habían hecho y la mayoría, digamos, lo habían decidido por cuestión propia, no por indicación médica. Por lo tanto, ese dato es bueno para nosotros porque en realidad una de las preocupaciones al inicio es qué hacíamos con estos tratamientos con estos pacientes. ¿Y qué podemos hacer? Dentro de las consideraciones generales hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes que pueden no hacer fiebre y pueden aumentar los reactantes de fase aguda. Esto es importante y de hecho hemos tenido duda con algún paciente con enfermedad autoinmune porque tenía síntomas respiratorios y no tenía fiebre. Entonces, por lo menos lo tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos un caso sospechoso. Y también otra cosa que tenemos que evaluar en estos pacientes, y de hecho lo estamos haciendo, son los cambios de dosis, llevando a la menor dosis posible los medicamentos que se aconsejan hacerlo, evaluar las vías de administración, porque muchos pacientes van a determinados lugares a colocarse la medicación, y eso habría que reverlo, y evaluar la provisión, que bueno, está siendo un problema bastante serio porque los pacientes están teniendo una muy mala provisión. Los antiinflamatorios no esteroideos, si es posible, suspenderlo o mantener la menor dosis posible. Los corticoides, meprednisolona, o sea, los pulsos solamente en situaciones de gravedad, sino por supuesto tratar de evitar, y el consejo con respecto a corticoides es suspender o por lo menos establecer la menor dosis posible. Esto es lo único que, por lo menos en mi parte, creo que todos nosotros estamos haciendo, es tratar de llevar los corticoides a los que estén corticoides a la menor dosis posible. Parece que es la medida más efectiva.
Las drogas target, o sea, los DIMAR, betotrexato, leflunomida y todas esas, los biológicos, los inhibidores de JAK que les comenté antes, no disminuir la dosis y en todos casos reevaluar la ruta de administración, que es un poco lo que comenté. En cuanto a osteoporosis, bifosfonato y denosumab no suspender el tratamiento, y el ácido saledrónico sí se pospone, porque el ácido saledrónico en realidad se hace inyectable y hay que internarlo y tenerlo, así que por eso es que se propone dejarlo. Y la otra que sugieren las guías, es que los test de monitoreo que hacemos permanentemente en estos pacientes, tratar de prolongarlos en el tiempo si el paciente ha estado estable en los últimos 2 años. Yo creo que si ha estado estable en los últimos años, uno puede decir, bueno, esperá hasta que pase un poco la cosa. Estas cosas que puse acá son sacadas de las guías, como mezclando las guías, establecer un calling service, que eso un poco yo personalmente lo he hecho con correo electrónico y lo he usado mucho y me ha dado un muy buen resultado. Lo que dije antes, el monitoreo prolongarlo, evitar la vía parenteral si es posible, y no dilatar la consulta especializada si en el consultorio primario se detecta una enfermedad inflamatoria, porque es uno de los riesgos de que de pronto un paciente inicie un lupus, un Sjögren o alguna otra enfermedad digamos, se atrase la consulta para iniciar un tratamiento. Bueno, por supuesto, paciente ambulatorio, enviarlo a consultorio respiratorio. Si es caso sospechoso de COVID-19, disminuir corticoides, suspender AIC, DIMAR, biológico y pequeñas moléculas. Si es positivo, seguirá sin recibir el tratamiento hasta que esté negativizado, ¿sí? Si es negativo, reinstalar la medicación habitual y siempre tratar de enviar a su domicilio lo más rápido posible. Esto es bastante claro y de todos modos estuvo bueno que hubiese guías y guías serias respaldadas, porque la verdad es que al principio no sabíamos qué hacer. Completar esquemas de vacunación, alejar ambientes laborales, eso sí lo hemos estado haciendo, y distanciamiento social como todo el mundo, barbijo, lavado. Han salido una lista enorme de cosas que sirven para COVID. El ajo, el dióxido de cloro, el vodka, la plata coloidal, tomar agua cada 15 minutos, tomar lavandina, como dijo Trump, no comer helado, que es un montón de cosas. Médicos, y fíjese, no solo en Argentina, este es un médico que lo apresó el FBI en Estados Unidos por vender una cura del coronavirus. Por lo tanto, no compremos nuevos modelos sin estar seguros. Ya ven que todo esto que yo acabo de mencionar, prácticamente todo se le bajó el pulgar. Así que, bueno, eso es lo que yo les quería comentar relacionado con esto. ¿Cómo hago para volver a pantalla completa, Héctor? Tenés que suspender compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Muy bien, muy actualizada la bibliografía. Es de hace un rato. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, seguimos. No, está bien claro. Bien claro. No hay nada. No hay nada. Punto. Hola, Sí, Marce. Hola, Marce. ¿Quién sigue? ¿Cómo les va? No, yo puedo hacer una pregunta. En realidad no es una pregunta, un comentario también. Mi clase estuvo medio accidentada también, yo no sé si se acuerdan, pero en realidad el comentario que quería hacer era que para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal es exactamente lo mismo que comentó Roberto, esta cuestión del manejo de los corticoides. Me parece un dato que hay que resaltar, porque siempre uno cuando tiene pusea aguda de cualquier cuestión crónica, lo que uno se tienta siempre es aumentar los corticoides y demás, y en realidad en esta situación de la pandemia, lo que sugieren también las guías de manejo de enfermedad inflamatoria intestinal es esto, o sea, tratar de mantener los pacientes que estén fuera de la posibilidad de riesgos con sus tratamientos habituales, porque en el caso de que se necesite se necesite volver a altas dosis de corticoides,
eso sí lo lleva a más riesgo que eventualmente suspenderlo, o tenerlos a dosis bajas, digamos. Con lo cual vale, me parece, para lo mismo que explicaste, Robert, y la verdad que está bastante claro. Veo que todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo del inmunológico, obviamente, es lo mismo. Sí, sí. Y aparte las drogas son a veces bastante compartidas, digamos, ¿no? Sí, sí, está bien. No, pero viste, a veces a los corticoides uno le tiene demasiado respeto, y en este caso a veces el sacarlo definitivamente también puede llegar a ser un problema, porque cuando uno los tiene, rápidamente tiene que poner mucha dosis, es un problema ahora. Sí, tal cual. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, ¿con quién seguimos? ¿Con Lali o María Elena? Lali, ¿no? Lali, bueno. Poné tu micrófono, Lali. Micrófono. Micrófono. Acá estoy. Muy bien. ¿Podés compartir la pantalla? ¿Seguro que llego yo? Sí. ¿Sigo yo? No hay Me problema, parecía ¿no? que seguía María Elena, pero... A mí también, pero... Bueno, seguimos con María Elena. Bueno, sí. Espérate que le doy micrófono porque hoy se escuchaba y la saqué. Más de tiempo. Ahí estamos. Bueno, María Elena me pidió que yo le pasara las diapos, así que voy a hacer de plomo. Bien, no, pero fantástico, doctor, porque yo no tengo mucha experiencia en esto, estoy recién aprendiendo a la nueva tecnología esta. Y bueno, bueno, todos me conocen que soy María Elena Océs, licenciada en enfermería, y cumplo una función de ESI en esta institución de salud. En esta pandemia tan importante ahora, el rol de la ESI es muy importante, así que es muy importante que la clínica tenga una ESI para representarlo. Las ESIs en todos los lugares son las que dan las recomendaciones y que toman las medidas de prevención para el cuidado de la gente y de los pacientes en general. Así que nada, yo estoy muy contenta de poder colaborar con esto. Hago un equipo tremendo con María Laura, así que aportarles un poquito. Todo sabido, como bien dijo el doctor Báez, hay mucha información, mucho, y a veces hasta nos llega a marear, que uno dice una cosa, que el otro otra. La idea es mostrarles algo que les sea útil y lo más fácil posible. Yo sé que ustedes van a volver a sus consultorios más adelante y que obviamente van a tener que tener otras formas de atender a sus pacientes, porque este virus no es que se va a ir el mes que viene o el otro mes, lamentablemente vamos a tener que aprender a convivir con él y a cuidarnos. Por eso, como nos ha cambiado la vida, les quiero mostrar algunas cositas tan simples y sencillas que las pueden utilizar ustedes tranquilamente para sentirse seguros ante un paciente. Nada, si no tienen barbijo ninguno de los dos, por supuesto, la probabilidad de contagio va a ser altísima, directamente se van a contagiar. Ahora, si yo sana tengo barbijo, pero el que está enfermo no lo tiene, también tengo una alta posibilidad de contagiarme. Ahora, si yo que estoy sana no tengo barbijo y el enfermo tiene el barbijo puesto, tengo una media posibilidad de contagio, lo mismo la tengo, pero menos probabilidades. Ahora, si los dos tenemos barbijo, es muy baja. O sea, si el enfermo usa barbijo y yo uso barbijo, es baja. Ahora, si yo uso y el enfermo también, y mantenemos la distancia, directamente, digamos, que es muy baja. Ahora, si yo me quedo en la casa y el virus está afuera, por supuesto que no la voy a tener, pero convengamos que ahí, en ese caso, es donde yo les digo que va a tener que modificarse eso, porque en algún momento vamos a salir de nuestra casa y tenemos que empezar a hacer como una vida un poquito más normal para los que no están trabajando. Digo, yo, la verdad que he estado siempre trabajando, así que no tengo problema. Pero los que no están trabajando un día van a tener que salir a trabajar, y entonces esto es lo importante, las recomendaciones
que les puede servir para cuando en ese momento ustedes ya salgan a trabajar. Nada, quería partir con esto para hablarle un poquito del barbijo. Hay varios tipos de barbijo. Yo directamente tomo el tapaboca que ustedes le llaman, o que le llaman todos, o el barbijo social, que también se le llama, es el barbijo que usamos en la calle, o que usamos cuando salimos a caminar, o que nos ponemos porque queremos ir a comprar algo al mercado. Ese sería el barbijo social o tapaboca, que lo vamos a poner, pero también tenemos que tener en cuenta que si lo ponemos ese para salir, tenemos que tratar de mantener la distancia, porque si no tampoco nos sirve ante una persona que estuviera enferma. Así que siempre mantener la distancia es importante, aunque llevemos barbijo. Ese es el barbijo que usamos todos. Acá nosotros, en el sistema de salud, yo hablo de la clínica, de la internación, si estamos desde la puerta hacia adentro de la internación, tenemos como norma tener que utilizar el barbijo quirúrgico directamente. ¿Y dónde está la diferencia del tapaboca o el del barbijo que yo uso para ir a comprar, que es el barbijo quirúrgico? Es la capa que tiene de SMS. Ese barbijo quirúrgico tiene una tela adentro, que es un como, como que, digamos que sostiene las partículas para que no vayan hacia el otro lado. Así es de simple. Y la tela se llama SMS. Si no tiene esa tela, tengo probabilidades de estar dentro de la internación atendiendo paciente, pero no tengo la completa seguridad de que no me puedo enfermar. Con este barbijo quirúrgico, que es este que yo estoy teniendo en este momento, yo me lo coloco dentro de la internación mientras estoy atendiendo a los pacientes y yo tengo la plena seguridad de que me siento tranquila. A eso, en la internación, nosotros le ponemos las antiparras y la máscara facial. Así que bueno, en internación, si Dios quiere, con todo eso que tenemos puesto, tenemos muy poca probabilidad de que la gente pueda enfermar, y esa es la idea, que no se enferme. Entonces, una cosa es el barbijo que usamos en casa o cuando vamos por ahí a caminar o a correr o a hacer una actividad, y otra cosa es el barbijo que usamos dentro de la internación. Ahí va el barbijo quirúrgico directamente. Y después tenemos un tercer barbijo que tiene sus especificaciones, digamos, sus recomendaciones específicas, que es el barbijo N95, que todos lo conocerán. Este barbijo tiene indicaciones. Ahora se ha tomado un poco, digamos, más masiva el uso del barbijo porque nos da mucho más seguridad. De todas maneras, yo siempre recomiendo, y si alguien tiene dudas, yo por ahí le alcanzo la información de que para ciertas actividades con el barbijo quirúrgico es suficiente. El barbijo N95 es el que usamos cuando hay generación de aerosoles o cuando hacemos un abordaje a la vía aérea. O sea, esto quiere decir, si yo voy a hacer un aspirado traqueal a un paciente sospechoso o confirmado, yo tengo que tener puesto el barbijo N95. No puedo hacerlo con el barbijo quirúrgico que me protege, pero no para esto. Ahora, si el kinesiólogo tiene que hacer un minival, tiene que usar este barbijo N95. Si el médico hay una intubación de la vía aérea para colocar un respirador, tiene que tener este barbijo. O sea, está especificado que para ciertas actividades hay que usar el N95 y específicamente cuando hay generación de aerosoles. Pero en esta pandemia, como este COVID-19 es nuevo y no lo conocemos y le tenemos tremenda desconfianza, por ahí se usa el N95 y no está mal. Ahora, no está mal si se usa bien, porque si se usa mal,
es contraproducente. O sea, al final terminamos dañándonos más que si usáramos un barbijo quirúrgico. El N95 no es un barbijo que yo pueda dejarlo por ahí y después voy a utilizarlo. Tiene un almacenamiento específico, tiene una forma de sacarlo, una forma de colocarlo, que yo lo tomo de las tiras para no tener en las manos el barbijo, o simplemente lo tomo directo y lo pongo dentro de la bolsita. ¿Cómo sería su almacenamiento? Eso en una bolsita de papel, nunca en una bolsa de nylon. Siempre en una bolsita de papel, se cierra y se le coloca el nombre de la persona, y queda cerradito, porque este barbijo, si bien le hago el comentario así, cuando nosotros teníamos aislamientos por TBC, este barbijo a nosotros nos dice hasta 14 días. Pero en esta pandemia, la recomendación de este barbijo es hasta 30 días. Se ha alargado la posibilidad de usar este barbijo, siempre y cuando la evaluación sea eficiente. O sea, a ver, dice 30 días, pero usted tiene que evaluarlo directamente y ver si el barbijo le está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Yo he enseñado en muchas charlas a que la gente aprenda a verificar si su barbijo está siendo útil. Y eso está muy bueno, lo tienen que saber todos ustedes, porque si ustedes lo ven al barbijo que está acartonándose en la punta y se está poniendo duro, directamente ese barbijo lo tienen que cambiar, porque eso quiere decir que la cantidad de fluido que ha ido ahí a ese barbijo ya lo está haciendo poco, digamos, no está cumpliendo la función que tiene que cumplir y nos está dando una falsa seguridad. Esa es la realidad. Ahora, si el barbijo ese también, ustedes notan que se moja, también es tiempo de cambiarlo. Si el barbijo se mantiene bien, así si ustedes lo miran bien, tienen como si tuviera una pielcita arriba, como unos pelitos, y está bien, ustedes lo pueden seguir utilizando tranquilamente. Así que yo creo que va a haber muchos de ustedes que cuando vuelvan a sus trabajos seguramente irán a tener o el barbijo quirúrgico o el barbijo N95, y está bueno que sepan cómo verlo para que cuando hay momentos de cambiarlo. Porque puede decir, como le digo, 30 días, pero los 30 días va a depender del tiempo que ustedes utilicen ese barbijo. Porque si hay una persona que utiliza 2 horas o 20 minutos o 30 minutos por día el barbijo, es probable que va a llegar a los 30 días y su barbijo va a estar impecable. Pero no va a ocurrir así con una persona que lo utiliza mucho tiempo. Tiene que ver en las horas del uso. Algunas recomendaciones dicen que ciertas cantidades de horas. Yo la recomendación no la hago con horas, yo la prefiero enseñarle a cómo detectar si mi barbijo está bien y es seguro para mí o no. ¿Alguien me quiere hacer alguna preguntita? Sí, ¿las máscaras? La máscara facial cumple la función de proteger al barbijo, en realidad. Esa es la función de la máscara facial, es la protección del barbijo. ¿Por qué? Porque si yo uso un barbijo en el 95 y voy a un COVID positivo o a un COVID sospechoso, pero no llevo la máscara facial, dígame usted dónde tengo la seguridad de guardar el barbijo. No lo puedo guardar, porque entonces estoy en riesgo, porque iría a la bolsita y quedaría guardado ahí, pero no. La máscara facial cumple la primera barrera hacia el barbijo. O sea, si usted está con el barbijo y con la máscara facial, quédese totalmente tranquilo. Ahora, hay gente que utiliza las antiparras es excelente, y no utiliza la máscara facial.
Pero, como le digo, si usted está con un barbijo N95, que lo tiene que guardar, tiene que colocarse la máscara facial. No puede estar sin la máscara facial, por protección del barbijo, ¿no? Después, la antiparra es ya una norma en toda la internación directamente. Los tenemos que proteger directamente. Así que sería el barbijo, la máscara facial y las antiparras, ya es como el uniforme que llevamos hacia adentro. Bien. Ahora, nadie me pregunta por la desinfección de la máscara y de la antiparra. Son reutilizables las antiparras y la máscara facial si usted le hace una buena desinfección con alcohol 70-30 es suficiente y la puede utilizar tranquilamente todo el tiempo que quiera. O sea, cada vez que usted se la sacó, la desinfectó con alcohol 70-30 y la puede seguir utilizando. ¿Cuándo la tiene que cambiar? Cuando usted ve que ya no ve. Con la máscara facial no hay problema, dura un poquito más porque no la tenemos encima de los ojos, pero la antiparra se nota enseguida cuando ya hay que cambiarla también porque uno no ve directamente. ¿Alguna preguntita, chico? ¿Los anteojos protegen igual que la antiparra? Sí, no es lo mismo que la antiparra, doctora, porque si usted tuviera que ir a hacer una atención directa a un paciente, el anteojo no le serviría, tiene que colocarse arriba la antiparra. Ahora, le puede servir para protección. Por ejemplo, yo que ando por los pasillos con el anteojo estoy bien, no hay problema. Pero si yo tengo que ir a atender a un paciente, tengo riesgo, porque mi anteojo me tapa las partes de adelante nada más y me quedo expuesta con esta parte de atrás. Ahora, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque todo tiene un plan B. Me pongo la máscara facial y ya con eso tengo otra tranquilidad de atención. Gracias. Y otra cosita que yo les quería comentar, es chiquito, porque así no los aburro, tengo para comentarles 10.000 veces esto, pero fíjese la diferencia que hay entre, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una cabina donde está el personal de vigilancia, ese personal con un tapaboca está bien, no tendría que tener el barbijo quirúrgico. ¿Por qué tenemos que ponerle barbijo quirúrgico a la chica que está dentro de la internación que hace de vigilancia? Porque no está dentro de una cabina. De una cabina, correcto, de una cabina. Entonces, por eso ahí es donde va cambiando las diferentes barbijos que se usan. Afuera, en la internación, en la recepción, las chicas que están adentro en admisión, que no tienen contacto con los pacientes y que tienen las mamparas, si tienen el barbijo social está bien, no hace falta otro. Ahora, esa chica que atiende al paciente respiratorio y no tuviera la protección del vidriado, tiene que usar barbijo quirúrgico. Ahora, si tiene el vidriado, puede usar directamente el barbijo social. O sea, por eso son distintas formas de utilizar el barbijo. No es todo blanco y negro, también están ahí los grises que quedan dando vueltas. Y después estaría el camisolín. El camisolín, a ver, existen muchos camisolines. Yo nada, le quiero hacer la comparación, doctor Massini, ¿me cambia a camisolín que tenía por ahí? Ahí está. ¿Ve? Ahí tienen tipos de camisolines. Fíjense que el primero es el camisolín que es hidrorrepelente. ¿Qué significa un camisolín hidrorrepelente? Que me protege de los fluidos que vienen desde hacia afuera a mi cuerpo, ¿no? Después está el camisolín común, que es
me coloco para ir a atender a un paciente sin necesidad de que tenga que ser hidrorrepelente. Pero donde yo quería marcarle la diferencia, con el hidrorrepelente es para ciertas actividades y sobre todo para atender los COVID sospechosos y COVID confirmados, ¿no? Positivos. Esto se los comento porque hubo una polémica bastante grande en esto de que la enfermera quería hidrorrepelente, sabe que son carísimos los camisolines hidrorrepelentes, y si pensamos cuántas veces tenemos que entrar a ver al paciente, es una enorme cantidad de plata. Y todo el mundo quería hidrorrepelente. Pero está el plan B, siempre las ESI dicen que tienen un plan B, y ahora creo que tenemos hasta el C también. ¿Cómo hacemos para que este camisolín común se vuelva hidrorrepelente? Y es con un nylon abajo, ¿no es cierto? En algunos lugares dice que es suficiente con un delantalcito de nylon, que fue lo primero que optamos nosotros, pero vimos que era muy inseguro, no tenía mangas, tenía solamente la perchera de adelante, y la verdad que daba como un poco de inseguridad. Entonces, por suerte, encontramos estos tipo camisones, como si fueran unas batas de nylon, el nylon común, un poquito más grueso que el nylon común, con mangas y entero. Entonces, al colocar eso y a poner un camisolín fino arriba, se vuelve hidrorrepelente. Entonces, esa es la diferencia que yo quería mostrarle, porque muchos de ustedes, los médicos, seguramente en algún momento irán a tener que venir o a quirófano o a ver algún paciente que esté internado con COVID, y ustedes sabrán que al no haber hidrorrepelente pueden tener esa opción y sentirse seguros de que están atendiendo al paciente como corresponde. Por eso quería marcarle los 3 tipos de camisolines: el hidrorrepelente, el camisolín común y un camisolín más común todavía que utilizamos nada más que para protección, por si necesitamos tirar una chata, ir a buscar algo o algo sin importancia. Así que nada, quería comentarles eso por si les toca venir con nosotros acá a la atención de la clínica directamente. Bueno, y eso yo quería mostrarles un poquito. Nada, cualquier cosita que necesiten, ustedes saben que siempre estoy a su disposición. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahora seguimos con Lali. Bueno. Pone primera y Ponemos primera. Para hoy, Lali. Compartir. Bueno, chicos. Soy modelo. ¿Está en croata o en, ¿Pulsaste 2 veces? o en checo? Ah, ¿estoy? Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo el año pasado estaba en Oporto. ¡Ay, se cerró! Acá Hola. vemos. ¿Me Ahí se ve enganchan? bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Joya? Ah, sí, hay que mostrar la foto de los viajes de cada uno. Obvio. ¿No era eso? Bueno, yo el año pasado estaba en Oporto divinamente, y en China empezó a haber, cuando llegamos, en el mes de noviembre, unos reportes de casos aislados y todo lo demás, hasta que explotó todo por el aire en diciembre. Y hablamos solamente de coronavirus. Solamente para recordar que el síndrome respiratorio agudo grave de coronavirus es ocasionado por este virus nuevo, de una enorme familia ya conocida, y en marzo del 2020 la OMS lo declaró pandemia. Tuvimos muchas definiciones de casos, desde el mes de febrero hasta la última hora del mes de mayo. Y bueno, esta es la ficha de notificación a la que todos estamos como ya más familiarizados. Esto es lo que hay que llenar cuando hay un caso sospechoso internado.
Para hablar solamente, es como para recordar rápidamente qué fue pasando y qué es lo que están pasando ahora con la definición de caso sospechoso. El último cambio este va a ser el de Nación, que fue el 20 de mayo, Río Negro lo modificó y lo acomodó el 22 de mayo. Tiene 6 criterios. El criterio 1 es la fiebre, que en realidad esto nos va a traer muchos problemas cuando acabemos de estar en este despiole del coronavirus, porque ahora todo el mundo cree que fiebre es 37,5 o más, y todo lo que nos había costado decir que fiebre era 38 más, ahora en 2 minutos lo tiramos al piso. Pero bueno, fiebre, 37,5 más uno de los siguientes síntomas, que estos ya todos los conocemos: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anomia digeusia de reciente aparición, este es un criterio que se agregó hace poquito, sin otra etiología que explique, y que tenga en los últimos 14 días viajes afuera del país o dentro del país en áreas con transmisión local. El criterio 2 es todo residente o personal que trabaja en instituciones cerradas, o personal esencial, o habitantes de barrios populares y pueblos originarios que presente 2 o más de todos estos síntomas. El criterio 3 es contacto estrecho de un caso confirmado, que presente 1 o más de los síntomas que ya hablamos. El criterio 4 es anomia digeusia de reciente aparición, y en estos casos hay que esperar 72 horas y luego intentar el diagnóstico por PCR. Esto es cuando no tiene fiebre, ¿no? El criterio 5 se divide en lugares que tienen o no tienen transmisión local. Con transmisión local, cualquier caso de neumonía clínico y radiológico es caso sospechoso, y sin transmisión local, la CIRAG. Es una cuestión de semántica, me parece, porque más o menos, en definitiva, si uno se pone a pensar, es bastante similar. Para hablar de las zonas de transmisión definidas, esto lo define el Ministerio de Nación. En Río Negro solamente quedó Bariloche, Cholechuelo y Cipolletti por ahora. Y luego el criterio 6, que es el que más por ahí nos preocupa a todos, que es el personal de salud. Se divide también en áreas sin transmisión local y con transmisión local de virus. La secretaria no es secretaria de salud, pero la doctora Ibero, que es la que sale todos los días dando el parte, hace 3 o 4 partes atrás que viene diciendo que nosotros estamos en circulación local acá en la zona. Sin transmisión local son 2 o más síntomas. Con transmisión local es una persona que vive o trabaja en un lugar con circulación con 1 o más de los síntomas. Febrícula, o sea 37 o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia digeusia. Está bueno saber de que todo personal de salud que sea contacto estrecho de un caso confirmado tiene que guardar aislamiento preventivo obligatorio por 14 días, y bueno, eso ya está después bien determinado, que tiene que hacer una PCR previa al ingreso. La definición de contacto estrecho, por si no lo recordamos bien, es toda persona que haya cuidado a alguien confirmado mientras esa persona tenía síntomas sin los elementos de protección personal adecuados, o cualquier persona que haya estado a una distancia menor de 2 metros de esa persona por al menos 15 minutos, compañeros de viajes, compañeros de trabajo y demás. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. También tenemos que, esto agregó la última definición de caso, el contacto estrecho en barrios populares, en pueblos originarios, en instituciones cerradas o de internación prolongada. Personas que vayan a centros comunitarios, a clubes, a parroquias, y que hayan mantenido la proximidad por lo menos durante 15 minutos. Proximidad es menos de 2 metros. Cuando hablamos de contacto estrecho, tenemos que definir qué hacemos con ese contacto estrecho. Es el paciente, la persona que es contacto estrecho, una persona ya confirmada, tiene que irse a su casa, y está asintomático, ¿no? Tiene que irse a su casa 14 días. En esos 14 días se va a automonitorear, y el personal de epidemiología va a monitorear también la situación todos los días. ¿Tiene fiebre, alguno de los otros síntomas? La respuesta es sí y no. Si es no, se queda 14 días piola en su casa, y al fin de los 14 días se levanta el aislamiento. Si llegara a tener alguno de estos síntomas, Hola. es domiciliario por 14 días, y es muy importante el monitoreo y el autorregistro de temperatura o de alguno de los síntomas.
¿Qué es lo que pasó en Río Negro? Se allanó todo 2 días después, pero la diferencia es que acá en rojo está lo que dice Nación. Se apagó todo. ¿Por qué? Porque no tengo buen internet. Ah, Ay, bueno. No. te hubieras venido acá, Mari. Sí, me tendría que abrir un hotel. Mientras Lali recompone No estoy. su internet, les paso un avisito. En la página del Un Colegio aviso Médico parroquial. están todos los links al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de la provincia de Río Negro, así que, y está con un link que se va actualizando permanentemente, así que si alguno quiere repasar después alguna cosa de esta o quiere actualizarse permanentemente, tiene la posibilidad de tener toda la información ahí. También se puede entrar directamente a los ministerios, ¿no? Pero ahí está todo junto. ¿Te puedo hacer una pregunta, Lali? Eso es lo que hizo Río Negro, simplemente esa modificación del criterio 1. Río Negro saca lo que dice Nación, que en Nación tiene que tener fiebre más cualquiera de los otros síntomas. Río Negro dice que si tenés odinofagia o tos, sin necesidad de fiebre, también sos un caso sospechoso si tenés un historial de viaje fuera del país o vivís en un lugar con circulación local. Es la única diferencia de caso sospechoso hoy en día con Nación. Lo cual le da más sensibilidad. En Bariloche, que fue uno de los principales focos de contagio por circulación, digamos, interna, vieron que muchos de los pacientes no tuvieron fiebre. Entonces esto lo que hace es agregarle sensibilidad a la definición. El resto Ahora, es todo lo mismo. ¿Ruca no es circulación local? Nación, que es quien determina qué lugares de circulación local o no, dice que aún no, pero yo entiendo que va a ser cuestión de tiempo nada más. Perdóname, Lali, y digamos, o sea, ¿cómo se llega a definir circulación local, digamos, o sea, con la información que junta epidemiología, el seguimiento de cada caso? Exacto, sí, con la cantidad de casos en la población determinada y con la cantidad de casos positivos, digamos, con la tasa de positividad, que es la tasa de test positivos sobre la cantidad de test hechos. Eso en función de la población de la zona, ellos determinan qué lugar es de circulación local o no, y todo tiene que ver con que no se encuentra el nexo epidemiológico. Porque estas investigaciones epidemiológicas lo que dicen es que, bueno, yo tengo un caso confirmado. Entonces ahí la ficha, la última parte, lleva todos los datos de los últimos contactos, de todas las personas que han estado en contacto conmigo que soy positiva. Repositiva. Y entonces, epidemiología lo que hace es decir, bueno, va chequeando para atrás a ver si hay alguna de las personas con la que yo tuve contacto o alguna situación a la que yo estuve expuesta que determine que ha sido el origen de mi infección. Entonces eso se llama nexo epidemiológico. ¿Quién me contagió a mí? Si ellos pueden determinar quién me contagió a mí, bueno, ya está, es como una cadenita que se va juntando. Sí. Ahora, si yo soy un caso positivo nuevo y no encuentran a nadie en toda mi situación que me podría haber contagiado, por lo menos conscientemente y digamos, darle en un plazo de tiempo determinado, eso es circulación comunitaria, digamos, no encuentro un nexo. No fue un contacto estrecho, no fue nadie. O sea, no encuentran el nexo, entonces ahí debe haber un cálculo, me imagino, epidemiológico, decir, bueno, tantos casos sin un nexo, entonces entra como circulación local, que es lo que le pasó a Cipolletti, a Cinco Saltos, sí, bien digo, y a Bariloche ahora que tienen tantos casos. Sí. Lo que agregaron también fue una determinación de los lugares de más riesgo de sitios populares. Entonces uno entra en esta página que está acá abajo, argentina.gov.ar, y en el lugar que está puede determinar en su localidad qué lugares son los de riesgo por circulación más frecuente porque son barrios populares. Para el alta de COVID lo que se necesita son hisopados todavía con PCRs negativas, después de que si yo soy positiva y después de por lo menos 10 días ya no tengo fiebre y estoy bien, me hacen una PCR, y si da negativa, ya a los 14 días de que dure toda la enfermedad ya estoy de alta. Tiene que haber 2 PCRs separadas por 24 horas. Teniendo en cuenta los números hasta ayer, en realidad, porque los números de hoy no los había visto,
había 8 casos nuevos en Roca, 74 casos activos en Roca. En Río Negro, perdón. El total de casos confirmados en Argentina era 13.900 y pico, ya debe haber aumentado claramente. 706 casos nuevos en 24 horas, esto fue el 26 de mayo, que se reportó ayer. Se hicieron de todos los test, fueron 9.283 test desde que comenzó la pandemia, y ya esto es lo que ha cambiado desde el inicio, el porcentaje de casos confirmados importados. Al principio eran todos importados, todas personas que venían de afuera, después fueron todos contactos estrechos de personas que venían de afuera enfermas, y ahora la verdad que hay una circulación comunitaria cada vez más grande. Y hay un gran porcentaje en que no se encuentra todavía el origen y están en investigación. Había hasta ayer 500 fallecidos y 8 en las últimas 24 horas, y más de 4.000 personas, 4.300 y pico, ya habían sido dadas de alta. Estas son todas las muestras que se hicieron. Sí. Perdón, de la diapo anterior, ahí ponés 9.200 test positivos. ¿Dónde? En todo el país. En realidad no en todo el país, sino... pero si tenemos 13.000 casos. Claro, ¿no pero fueron... test positivos? No, sí, fueron todos test positivos, pero en distinta época. Este es el número de ayer. Y este quedó de antes. Este es el número de ayer, 13.933 casos. Está bien. Esto está mal. Eso está mal, parezco la tele. Y estas son todas las muestras que se hicieron. Más de 140.000 tests, lo que equivale a 3.000 muestras por millón de habitantes. Y eso se habla siempre, y está como los epidemiólogos como peleándose que si es más importante la cantidad de muestras en toda la población o la cantidad de muestras positivas en población de riesgo o sospechosa. Eso está todavía como discutiéndose. La OMS dice que hay que testear mucho, pero testear sobre todo a los pacientes, a los contactos estrechos. En Córdoba, por ejemplo, hubo un brote grande en una institución de salud, y ahí testearon a todo el personal de salud y a todos los expuestos y contactos estrechos, que fueron cientos de personas. En el resto de las jurisdicciones, en general, se testea a los contactos estrechos cuando hacen síntomas, no si son asintomáticos. Eso por ahí en algún momento va a cambiar. Por ejemplo, en Neuquén, esta semana comenzaron a testear al personal de salud, y de a poco van a ir testeando al personal de salud, a las personas de geriátricos, igual que en Ciudad de Buenos Aires. Van a empezar a hacer test de serología, no la PCR, al personal de los hospitales y geriátricos. Y estos son los números, en realidad es para que sepa que está todo publicado. Estos son registros que hace el Ministerio de Salud de la Nación, donde uno puede ver por localidad, por jurisdicción, incluso cada vez más fino. Nosotros, Río Negro es una de las, no sé si tercera o cuarta jurisdicción del país, con más casos en función de la población. Todavía yo no le encuentro ninguna explicación, probablemente sea una cuestión no sé, de epidemiológica. Sí, mala suerte. Y esto, hay una bioquímica que está haciendo epidemiología en Viedma, que ella hace mapas y hace cartografía de la situación, entonces compara y va comparando. Esta de rojo es Neuquén y esta de azul es Río Negro. En algún momento Neuquén aplanó la curva, y sigue aplanada, por ahí hay destellos ahora, por ejemplo, estos días, de puntualmente lugares muy cercaditos, y Río Negro tiene como una curvita que sigue para arriba. Los casos confirmados diarios, hemos tenido días muy buenos y otros bastante malos, y esto es lo de Roca, que hoy hay 74 casos activos en Río Negro y 15 hasta ayer, activos en General Roca. Perdóname, Lali, te voy a hacer una pregunta. ¿Podés volver a mostrar la curva? Sí, ahí está. Digamos, los casos que se ven en la curva son los activos, o sea, las personas que se mueren o se curan salen de esa curva. Esos son los casos acumulados, todos los casos, activos, recuperados, fallecidos, son los casos acumulados.
Ah, todos estos. porque Ese ahora caso que fue Neuquén muy- no ha tenido casos, por ejemplo, Ujú, salvo ayer, antes de ayer, exacto, que venían de varios días sin casos. exacto. Eh, Lo que pasa es que tuvieron un brote enorme en Loncopué, que fue muy importante, y eso fue lo que determinó la primera subida. Y después se mantuvieron estables, digamos, lograron contener la situación, lograron realmente que no haya casos fuera, y los últimos se están recuperando ahora. Estos últimos días hubo ese repiquecito ahora de contactos estrechos de casos conocidos, digamos, sin circulación te, local aparentemente. te hago una pregunta, a lo mejor es para que la conteste un epidemiólogo específicamente, pero por ahí a lo mejor vos tenés más idea. Que en Neuquén vivió con Loncopué, por ahí lo que nosotros vivimos con Valle Medio. Ujú. Y la realidad es que me parece a mí que la tarea de contención en Valle Medio se hizo mucho más tarde de lo que se debería haber hecho. Eh, ¿Tiene algo que ver que por ahí a lo mejor no se haya hecho más, digamos, con más rápido eso y que hayamos tenido el resultado que tenemos ahora, que seguimos acumulando casos y casos o no? Y pues sí, me imagino que sí puede tener que ver. La rapidez y la... Sí, yo entiendo que sí. Sí, también hay una Después, cuestión, también hay una cuestión geográfica, porque si vos sí, hablas de Valle Medio, hablas de una extensión muy grande, con salida para todos lados y con gente que se mueve. Loncopué es un pueblito de 6.000 habitantes. sí, sí, más fácil de Es más contener fácil. probablemente, Y sí, sí, sin duda, y sí. sin duda, sí. Eh, Bien, entonces esto es más o menos para, son cifras que uno los ve y decís, wow, más de 5,5 millones de personas, esto es de ayer. Estados Unidos con más de 1.700.000 personas, más de 100.000 muertos hasta ayer, y el ranking de los peores datos. En Latinoamérica, Brasil se lleva el podio con tranquilidad, es tremendo. Y para hablar más o menos, hoy son dos cosas nada más de transmisión por contacto estrecho, que es lo que hablamos recién, de personas que están en contacto estrecho con menos de 1 metro con un caso confirmado. La transmisión local por conglomerado, que son casos relacionados entre sí por un lugar y un tiempo. Por ejemplo, personas que se contagian en el mismo lugar de trabajo, que fue lo que pasó en Bariloche cuando fue el brote del personal aeroportuario. Y la transmisión comunitaria es esto que hablamos recién, cuando hay un caso y no logramos establecer el origen. No es ni contacto estrecho ni por conglomerado. Entonces, si no se puede establecer, es transmisión comunitaria. Y esto es lo que más o menos decía la OMS, del porcentaje de positividad. Dice la OMS que el porcentaje de positividad, que son los casos positivos sobre los test realizados, tiene que ser más o menos entre un 10%. Esto significaría que, yo no soy epidemióloga, es lo que más o menos entiendo. Esto significaría que yo estoy haciendo un trabajo correcto, buscando en los lugares que tengo que buscar y testeando a quien tengo que testear. O sea, no estoy haciendo un testeo así masivo entre todos asintomáticos, donde voy a tener, si yo tengo 100 asintomáticos, probablemente tenga 3 o 4 que me den positivo, pero si yo voy a buscar a contactos estrechos, a personas oligosintomáticas o a situación de vulnerabilidad, como pasó ahora, está pasando en los barrios populares, esto en Buenos Aires y demás, la tasa de positividad es mayor, porque no es lo mismo hacer una cuarentena en una casa donde estamos probablemente cualquiera de nosotros, a lugares donde están completamente hacinados, que no tienen agua, que no tienen ventilación, que no comen bien. Son situaciones distintas y realidades distintas. Esto ha sido lo que ha disparado esta tasa de positividad estos días en Buenos Aires, por ejemplo. En las villas y en los barrios populares estos que han ido a detectar, que han hecho puerta por puerta detectando, y ha aumentado la tasa de positividad en más del doble. Estábamos en más o menos el 10 y ahora, ayer, en realidad, el martes, había más del doble de esa tasa de positividad, porque fueron a buscar específicamente en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que dice la OMS es que mientras más baja la positividad, esa tasa de positividad, mejor es el rastreo. Si yo tengo menor tasa de positividad, es que estoy buscando, dice la OMS, en los lugares que tengo que buscar, contactos estrechos sobre todo. Entonces, lo que todo el mundo dice es que las medidas de distancia física, de protección y de confinamiento, cuando es necesario, o sea, los contactos estrechos, y combinarla con esto, con las pruebas,
y los rastreos a donde está determinadamente probado, donde yo probablemente tenga una determinación real de lo que está pasando, es lo que va a evitar que haya transmisión por parte de los asintomáticos, que son positivos, porque hay una tasa importante, hay una cantidad importante de asintomáticos que pueden contagiar. No es lo más común, pero eso puede pasar. Y esto es importante porque las personas asintomáticas que están comenzando su enfermedad comienzan a contagiar hasta 48 72 horas antes de iniciar los síntomas. Como método de diagnóstico son 3 palabras nada más, la PCR que ya todos conocemos. Luego hay un test serológico que se llama Covidar acá en Argentina, donde se determinan los anticuerpos. La plaquita, digamos, tiene la proteína del virus, y si yo tengo anticuerpos se pega y lo puedo determinar, que produce un color. Y el NeoKit, que es el último que salió publicitado hace unas semanas atrás, es como claro, como si fuera una PCR, con la ventaja de que no necesita un termociclador, porque se puede incubar a una temperatura constante de 64 grados por más o menos 60 minutos, y en ese momento el cambio es colorimétrico. Si presenta ARN, si encuentra ARN de un color, y si no lo encuentra es de otro. Es una ventaja, necesita de cualquier manera la cabina de protección biológica nivel 2, y necesita gente también que lo pueda hacer, pero claramente va a ser mucho más sencillo, y las horas son las mismas, en realidad, porque la extracción y todo lo demás necesita su tiempo, pero claramente al no necesitar ese termociclador, que es muy costoso y demás, va a ser como mucho más masivo, es lo que se intenta. Y esta es la curva, este es el mejor gráfico de todos, me parece a mí. En azul está la cantidad de virus en las secreciones nasofaringeas, que aumenta una semana antes de los síntomas, se hace más a las 48, 72 horas antes de comenzar los síntomas, y después a la semana comienza a caer. Es decir, en este momento yo tengo mi mayor chance de tener una PCR positiva en un paciente sintomático. En rojo está la posibilidad de aislar el virus en la muestra respiratoria, y en lila el virus del esputo o del lavado broncoalveolar, por ejemplo, que es mucho más estable. Entonces, en pacientes que están gravemente enfermos, tengo mucha más posibilidad de encontrar virus por PCR en una muestra profunda. Por eso es la importancia de, mientras más profunda la muestra, mayor sensibilidad del método de PCR en específico. Y los anticuerpos que comienzan a crecer después, a aparecer en suero después de la primera semana. La IgM y la IgG comienzan bastante juntas, la IgM cae, después de la semana 3 o 4 comienza a caer, y la IgG todavía no sabemos cuánto es lo que permanece, por lo menos 6 semanas, 7 semanas se ha demostrado que sí, y es esa determinación de anticuerpos neutralizantes los que nos va a definir después a fin de año, cuando hagan trabajos controlados y demás, a ver realmente qué inmunidad es la que deja la enfermedad con el transcurso del tiempo. Si esos anticuerpos neutralizantes me protegen hasta el año que viene, por ejemplo, donde me vuelven a vacunar como fuera la gripe, o caen rápidamente y no cumplen el mecanismo protector, y yo me puedo reinfectar si me vuelvo a exponer. Y eso es todo nada más. Planeaste tantas cosas en diciembre. ¿Estás vos con una peluca en Porto? Fumando. Todo eso voy a hacer yo a fin de año. Rubia, fumando, en medio de un incendio, no me importa nada. Y eso, la verdad que eso es todo. Nosotros estamos trabajando, yo creo que, entiendo, y bueno, no, María Elena es la que está más con nosotros, y Adriana y Amancay, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo, estamos trabajando bien, vamos cambiando todo el tiempo porque sí, porque todas las semanas cambian cosas, que barbijo sí, que barbijo no, que antiparra sí, que antiparra no, que si definición de cambio, que si tiene fiebre, que si no tiene fiebre, y cambia todo el tiempo. Entonces, yo creo que esto es cuestión de seguir estudiando y seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos, esperando que a las personas que saben se les caigan las ideas para que nosotros podamos seguir un lineamiento y que las cosas salgan lo mejor posible. Creo. El NeoKit, ¿qué sensibilidad y especificidad tienen? ¿Se sabe? La especificidad es muy alta. Es muy alta porque Perdón. 95%. Claro, sí.
La Muy alta. sensibilidad es altísima. Sensibilidad. Sí, sí, sí. Es alta. Es Todavía alta. no se consigue ahora acá para ponerlo en... No, lo que pasa es que están, Fabricándolo. en fabricación, y aparte no cualquiera lo va a poder tener porque necesita esas cabinas de seguridad, de bioseguridad tipo 2, nivel 2, digamos. Es lo mismo que la PCR, solo que tiene un paso menos, por lo que va a ser mucho menos costoso, y el método es colorimétrico. Pero Claro, por eso, a eso, y es claramente evidente, o sea, es clara digamos, la diferencia que hay entre la valoración del color, porque entonces pasa a ser es operador dependiente, o sea, yo lo veo más o menos de un diferente color y eso puede ser más o menos positivo, digamos. dicen que se nota bien, es lila y azul. Rosa y Claro, azul. lila o azul. No veía que lo dijo. Muy Ali, muy buena, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿eh? Esto Esto se estuvo que- grabando, así que en algún momento va a salir en las redes. Vos avisame. No. No, sí, sí, hay que